César será el primer cónsul que utilice la magistratura para una amplia actividad legislativa apoyada en la Asamblea Popular y en contra de la voluntad del Senado. Por ello, su consulado fue un hito en la crisis de la República y un primer paso hacia un mundo totalitario. En una primera lex agraria, procedió a la distribución de tierras de cultivo en Italia para los veteranos de Pompeyo. Como César no esperaba la aprobación del Senado, decidió presentarlo directamente ante la Asamblea Popular, donde la ley fue aprobada. En adelante, el cónsul llevó ante los comicios los restantes proyectos, cuestiones de política exterior y de la administración financiera, competencias tradicionales del Senado. César trató de fortalecer sus lazos con Pompeyo, ofreciéndole matrimonio a su hija Julia. Después presentó una segunda lex agraria destinada a aumentar su popularidad entre las masas ciudadanas. Para adquirir una posición real de poder y una fuerte clientela militar, consiguió por medio del tribuno Vatinio que la asamblea le encargase el gobierno de la Galia Cisalpina y del Ilírico, que estaba en las costas occidentales del Adriático, durante 4 años con un ejército de 3 legiones. A estas provincias César añadiría la Galia Narbonense. César, exagerando el peligro que corría la provincia, consiguió que el Senado aprobase esta asignación. Desde principios del siglo I a.C. se estaban produciendo movimientos de tribus y pueblos en la Europa central y oriental. El gobierno romano contaba para la defensa del nordeste con las provincias de Macedonia y el Ilírico, siendo el Danubio una frontera natural que luego se fijará con Augusto. En el noroeste, desde el año 121, el Estado romano se había asegurado, con la creación de la provincia narbonense, un territorio continuo para la comunicación con Hispania. La nueva provincia se apoyaba en 2 centros urbanos, la colonia de Narbo Martius, Narbona, y la ciudad griega de Marsella. Las cambiantes condiciones políticas al norte de sus fronteras y el creciente interés de los comerciantes romanos en un ámbito tan rico hacían de la Galia independiente una fuente de atención constante. El territorio de la Galia independiente, a ambos lados del Rin, estaban habitadas por tribus muy populosas. En el sur, al oeste de la Narbonense, estaban asentados los aquitanos, al este los helvecios, en la Galia central los arvenos, los eduos, secuanos, senones y lingones. Más al norte los belgas y en las costas atlánticas estaban ocupadas por los arméricos. Estas tribus no constituían una unidad política y eran gobernadas por aristócratas poderosos que solo en ocasiones establecían relaciones de amistad y clientela y a menudo se encontraban enfrentados entre sí. El imperium que se le había concedido a César era más bien producto de los contrastes partidistas internos. El uso que le dio César a este imperium llevó a la inclusión en el ámbito de dominio romano de amplios territorios de la Europa occidental. En las luchas de las tribus por el dominio de la Galia central, Roma había apoyado a los eduos, que gracias a esta ayuda se habían impuesto a los avernos. Pero los eduos vieron peligrar esta hegemonía cuando otra tribu, los secuanos, abrió las hostilidades confiada en la ayuda militar de Ariovisto, jefe germano del otro lado del Rin. Los eduos fueron vencidos y Ariovisto recibió como recompensa la llanura de Alsacia. Los derrotados eduos pidieron ayuda a Roma, la cual reaccionó con una satisfacción diplomática. Los eduos, reconciliados con los secuanos, dieron a su política desde entonces un curso antirromano. A estos cambios políticos se sumó un tercer factor que desataría la intervención romana. Las tribus de los helvecios desde el oeste de Suiza se trasladaron huyendo de la presión germana para buscar nuevos asentamientos al otro lado de la Galia, junto al océano. En su camino debían atravesar la provincia romana, a lo que César se negó rotundamente temiendo que estos desplazamientos facilitasen nuevas penetraciones germanas. Entonces los helvecios decidieron utilizar las armas. Fueron derrotados en Bibracte,
Montbauvriery, y los helvecios tuvieron que volver a sus territorios. Tras la solución del problema helvecio, las tribus galas solicitaron ayuda a César contra Ariovisto. El procónsul intentó pactar con el jefe suevo, pero se llegó a la batalla de Belfort, donde los germanos fueron derrotados y obligados a traspasar el Rin. La lucha contra Ariovisto produjo la ampliación del dominio romano hasta el límite natural del Rin, que marcaría para siempre la frontera septentrional del imperio. Los acontecimientos en la Galia provocaron la coalición de las tribus belgas al norte del Sena. César, en una campaña a lo largo del año 57, deshizo la coalición y extendió su dominio hasta la Garona, desde la Garona hasta el Rin. En el curso de 3 años, la mayor parte de la Galia había sido sometida por César. La dominación, las requisas y exigencias romanas impulsaron la rebelión de un buen número de tribus. La sublevación se extendió a Bretaña y Normandía y a los pueblos marítimos del nordeste, mientras crecía la inquietud entre los belgas y se temían movimientos germanos en el Rin. Esta rebelión obligó a César a desplegar sus tropas de Bretaña al Rin en 5 cuerpos de ejército, y la campaña a lo largo del 56 fue favorable a los romanos. La incursión de los germanos se desarrolló en el invierno del 56 al 55. Usipetos y tencteros atravesaron el Rin medio y bajaron por las orillas del Mosela buscando nuevos asentamientos. César rechazó la petición de los germanos de ocupar las tierras galas. Decidió convertir el Rin en frontera permanente entre galos y germanos. Atacó sus campamentos por sorpresa y les obligó a retroceder a la orilla derecha del río. Sometido los galos septentrionales y afirmado el flanco oriental renano, César decidió en el año 55 una expedición a Britania. Las tribus británicas, bajo la dirección de Cassivellano, iniciaron una guerra de guerrillas que apenas permitió a César resultados positivos. Solo las rencillas internas de las tribus actuaron a favor de los romanos. Cassivellano se decidió a negociar y Britania reconoció la supremacía romana. La expedición a Britania decidió a treveros y eburones asentados al norte del país a sublevarse bajo la dirección del jefe trevero induccionario. La rebelión fue sofocada. César, ante las pocas esperanzas de sometimiento, solo le quedaba el puro y duro terror. Por ello, durante el invierno del 54 al 53, César reclutó 3 nuevas legiones en las Cisalpinas. Los treveros fueron vencidos por el legado de César, Labieno. Los eburones fueron aniquilados. Esta cruel política aunó a la nobleza gala contra los odiados romanos. El foco principal surgió en la Galia central, donde el Averno Vicergentoris animó a las tribus vecinas a rebelarse contra Roma, lo cual comenzó en el invierno del 53 al 52, con el asesinato de los comerciantes romanos de Cenabum, Orleans. Vicergentoris intentó la invasión de la Narbonense, pero César se adelantó, llevando la guerra a territorios de Avernia. En la primavera del año 52, César empezó una campaña a gran escala y llevó el asedio a la capital de los Avernos, Gergovia. Vicergentoris logró acudir en auxilio de la ciudad y venció a las fuerzas romanas. La guerra entonces se trasladó al sur, al territorio secuano. En Alesia se hizo fuerte Vicergentoris. Tras un largo mes de asedio, la aplastante victoria romana obligó al jefe galo a capitular. Hecho prisionero, fue ejecutado en Roma en el año 46. En el año 55 la pacificación era un hecho. César, tras 8 años de guerras ininterrumpidas, había conquistado un territorio de más de 500.000 de kilómetros cuadrados, con 800 pueblos saqueados, grandes regiones devastadas, 1/3 de la población masculina muerta, otro tercio esclavizado y un gigantesco tributo de 40 millones de sestercios.
César contaba con un medio de poder sin precedentes en la historia romana, una máquina militar entrenada y devota con la que podía afrontar cualquier coyuntura política en Roma, por desfavorable que ésta fuese.